Mensaje número 9. Elegí aceite para tus preparaciones en lugar de otras grasas. Evita comprar productos con excesiva cantidad de grasa y especialmente los que tengan grasas trans. Las grasas son uno de los 3 macronutrientes que componen nuestra alimentación junto con las proteínas y los carbohidratos. Son una excelente fuente de energía ya que aportan 9 calorías por gramo, a diferencia de las proteínas y los carbohidratos que aportan 4 calorías por gramo. Las grasas cumplen importantes funciones en nuestro organismo. Por ejemplo, son vehículo de vitaminas hidrosolubles como la A, D, E, K. Son fuente de ácidos grasos esenciales. Son precursores de varias hormonas. Son un componente importante del sistema nervioso y cumplen funciones de reserva energética y protección de órganos vitales. A su vez, las grasas como componente de las preparaciones contribuyen a la palatabilidad de las mismas, dándoles sabor, olor y textura, y también proporcionan saciedad. En lo que tiene que ver con la salud, a mediados del siglo pasado surgieron estudios que vinculaban el consumo de grasas con las enfermedades cardiovasculares. Las recomendaciones entonces apuntaban a disminuir su consumo y la industria comenzó a desarrollar productos libres de grasa, los famosos fat-free, y esto hizo que el consumo de grasas disminuyera, pero aumentó el consumo de carbohidratos. Esto generó un descenso en la fracción de colesterol HDL, conocida como colesterol bueno, y un aumento de los triglicéridos. Esta condición es altamente aterogénica. A fines de la década del 50 se inició un estudio sobre estilos de vida y enfermedad cardiovascular en 16 cohortes de 7 países. Es el conocido estudio de los 7 países que involucraban países europeos y también Estados Unidos y Japón. Estas cohortes se siguieron por 25 años. Se observó entonces que el tipo de grasas que consumían era diferente. Por lo tanto, lo importante más que la cantidad de grasas es la calidad de las mismas. Las grasas más comunes en nuestra alimentación están compuestas por ácidos grasos que difieren en el número de átomos de carbono, en el número de dobles enlaces entre ellos y en la configuración espacial. Por un lado tenemos los ácidos grasos saturados, son aquellos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono, como por ejemplo el láurico, el mirístico y el palmítico, y un consumo elevado de los mismos se asocia a un aumento de la fracción LDL de colesterol, entre comillas colesterol malo, y a una disminución en la sensibilidad a la insulina. ¿Dónde encontramos los ácidos grasos saturados? Sobre todo en grasas de alimentos de origen animal. Por ejemplo, en los lácteos, en la manteca, la crema doble, los quesos grasos. En las carnes, por ejemplo, en las grasas de cortes de vacuno, de cerdo, en carne de cordero, en carne de oveja, en fiambres grasos, en embutidos, en la piel del pollo, pero también en algunos alimentos de origen vegetal, como es por ejemplo el aceite de coco y el aceite de palma, que tienen altas cantidades de ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos monoinsaturados son los que presentan un solo doble enlace en su cadena de átomos de carbono. El más conocido es el ácido oleico, un omega 9, y su consumo se asocia a un menor riesgo cardiovascular. Los encontramos en los aceites de oliva, alto oleico, canola, aceite de arroz, en la palta y en frutos secos como nueces, almendras y avellanas. Los ácidos grasos poliinsaturados son aquellos que presentan 2 o más dobles enlaces entre sus cadenas de átomos de carbono. Están integrados por 2 grandes familias, los omega 3 y los omega 6. Dentro de los omega 3 tenemos los de origen vegetal como el ácido alfa-linolénico y los de origen marino como el EPA y el DHA. Dentro de los omega 6 encontramos el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Ambos son esenciales para el organismo. Esto significa que nuestro organismo no los puede sintetizar y por lo tanto hay que aportarlos desde la alimentación. Ambas familias, los omega 3 y los omega 6, juegan un rol muy importante en la homeostasis vascular. ¿Dónde los encontramos?
Los omega 3 de origen vegetal están, por ejemplo, en aceites de soja y canola, en semillas de lino y chía, en nueces, y los de origen marino fundamentalmente en los pescados grasos, por ejemplo en nuestro medio la palometa, pero también en el salmón, las sardinas, el arenque, el atún, y están presentes también en las algas marinas. Los omega 6 los encontramos en aceites de girasol y maíz, en nueces, maní, semillas, cereales de grano entero y en la yema de huevo. Existe otro tipo de ácidos grasos, los conocidos como ácidos grasos trans, que surgen de la hidrogenación parcial de los ácidos grasos insaturados, produciéndose un cambio en la configuración espacial del doble enlace. La molécula pasa de isomería cis a isomería trans. Esta hidrogenación puede tener un origen natural, biológico, producido por los animales rumiantes y por lo tanto se encuentran en sus lácteos y sus carnes. Pero la mayor presencia de grasas trans presente en los alimentos es de origen tecnológico, producido a nivel industrial. Es la que se encuentra en productos elaborados con aceites vegetales hidrogenados, por ejemplo, galletería, bizcochería, masas preelaboradas de tartas y empanadas, productos congelados como croquetas, nuggets, pizzas, etc. También están en margarinas y shortenings. Estas grasas producen efectos negativos en el perfil lipídico, descenso del colesterol HDL, entre comillas colesterol bueno, y aumento del colesterol LDL, entre comillas colesterol malo, y por lo tanto aumentan el riesgo cardiovascular. Varios países han eliminado las grasas trans de los productos que se elaboran y comercializan en su territorio. En nuestro país, un decreto del año 2018 dispone la disminución progresiva de las grasas trans de producción industrial. ¿Cómo ha sido la evolución del consumo de grasas en la historia del hombre? En las épocas del hombre cazador-recolector e incluso luego, en la era agrícola, el consumo total de grasas de la dieta no superaba el 25% de las calorías. El consumo de grasas saturadas era bajo y el consumo de ácidos grasos omega 3 y omega 6 era equitativo. A partir de la revolución industrial, el consumo total de grasas aumentó y con el refinamiento de las semillas para elaborar aceites, disminuyó mucho el consumo de ácidos grasos omega 3 y aumentó el de omega 6. A comienzos del siglo pasado, la industria comenzó a hidrogenar aceites, logrando productos de mayor palatabilidad, de conservación por más tiempo y con costos menores. Allí es cuando se despega el consumo de ácidos grasos trans. Este perfil de consumo es, entre otros factores, lo que ha llevado al aumento de las enfermedades no transmisibles, primera causa de morbimortalidad a nivel global y también a nivel nacional. Por lo tanto, para mejorar la calidad de las grasas que consumimos, debemos aumentar las grasas insaturadas, priorizando la presencia de las monoinsaturadas y un buen balance entre las grasas omega 6 y omega 3, lo que implica aumentar estas últimas. Y por otro lado, debemos disminuir el consumo de grasas saturadas y eliminar las grasas trans.